Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este estudio de los lunes. Estamos estudiando el libro de Primera de Samuel. Vamos a comenzar comentando que en el capítulo anterior, en el capítulo 28, estudiamos sobre Saúl y la divina de Endor, que nos fue explicado muy claramente. Y es bueno recordar algo corto sobre este tema, el cual aprendimos mucho y también su importancia de poder aplicarlo a nuestras vidas en estos tiempos peligrosos que vivimos, ¿no? Donde sabemos todos que la maldad, el engaño, también se han multiplicado, ¿no? Y es recordar lo que sucedió en el capítulo anterior cuando Saúl, en medio de su tribulación, busca un mensaje de Dios mismo. Pero al no recibir ninguno, ¿qué hace Saúl? Recordemos, Saúl desesperado decide buscar a una divina. Y realmente esto no sería tan raro o que nos cause algún asombro en la vida de Saúl, ¿verdad? Porque recordamos que ya a esas alturas Saúl estaba totalmente ya alejado de Dios. El Espíritu de Dios lo había abandonado ya hace un buen tiempo, como bien hemos venido estudiando. Así que teniendo claro que el Espíritu del Señor ya no estaba en Saúl, en esa ocasión, en el capítulo que vimos, en el capítulo pasado, él reacciona de esa manera, ¿no? De desesperado, como hemos dicho, por una respuesta de parte de Dios. Pero claro, Dios no tenía ni podía contestarle en lo absoluto, porque ahora era un hombre, ya hace un tiempo, claro, pero era un hombre impío, ¿no? Que era en lo que realmente él se había convertido. Y vimos que así es como él decide buscar, como hemos dicho, a una divina. Pero también se nos explicó claramente en el estudio pasado sobre qué significó esta divina de Endor. Llamémosla divina, tal vez espiritista o medium también, tiene muchos términos, ¿no? Este tipo de personajes, dejándonos claro en la clase, ¿no?, que hemos estudiado, que, y es bueno recordarlo ahora, que en este hecho la aparición del espíritu de Samuel no fue un hecho provocado por la misma divina, no, sino fue Dios mismo el que permitió que aparezca el espíritu de Samuel en ese momento. Y no fue una respuesta de un acto totalmente demoníaco, por supuesto, de parte de la adivina, no. Aquí más bien prevaleció la acción de Dios mismo prevaleció sobre un acto totalmente satánico. Como bien recordaremos, ¿no? Dios lo propició, sí, pero esto no significa que nosotros podamos y debamos hacerlo, porque sabemos que el espiritismo y todo lo que se hace alrededor de estos actos demoníacos están severamente condenados en la palabra de Dios. También pudimos entender que la prueba de que fue un acto de Dios y no de la divina fue la reacción de esta mujer al quedar asombrada, o más bien dicho aterrorizada, ¿no?, y lanzando un grito cuando se aparece Samuel, lo que deja en claro que esta divina no estaba esperando a Samuel. ¿Por qué? Porque no era obra de su espiritismo. Volvemos a decir, fue obra de Dios mismo. Si Dios intervino, también tenemos que tenerlo claro, solo fue con un fin, que era el de entregar ese último mensaje de Dios a Saúl. Y decimos último porque sabemos que ya Saúl había sido avisado anteriormente de su derrota, de la derrota que tendría y de su muerte por Samuel mismo.
Entonces es bueno recordar todos estos hermanos porque aquí vemos la importancia también de conocer la palabra, de buscar, de escudriñar, de leerla, para que Dios nos dé sabiduría. Y sí, no podamos ser engañados. Y cuando tengamos una duda, pues sabemos que Dios nos puede revelar si realmente no nos quedamos en la parte superficial de la lectura de la palabra, ¿no? Si no ahondamos en él, vamos a encontrar respuestas. Entonces ahora, hermanos, vamos a comenzar con el siguiente capítulo que nos ha tocado hoy estudiar. Pero antes vamos a orar. Señor, aquí estamos, Padre amado. Primeramente, Señor, agradecidos contigo porque tú eres el que nos da, Señor, cada explicación. Tú eres el que nos da tu palabra, nos das tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender también esta clase el día de hoy, este estudio, Señor. Queremos y necesitamos saber, Padre, más de ti, y queremos tomar cada ejemplo, bueno y malo, que tú has dejado en tu palabra, Señor, para poder aplicarlo a nuestras vidas, para poder evitarnos tanto sufrimiento y para poder agradarte por sobre todo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy día, hermanos, nos ha tocado estudiar el capítulo 29 de Primera de Samuel, que en sus Biblias, la mayoría de ellas está titulado con Los filisteos desconfían de David. Entonces, vamos a ver qué sucede seguidamente, ¿no? de lo que ya hemos recordado. Aquí vamos a ver cómo los filisteos rechazan a David, desconfían de él. Pero no solamente el pueblo filisteo, sino que los mismos gobernantes filisteos se oponían a que David integre el ejército de ellos. Pero también veremos cómo Aquis, rey de Gat, defiende a David. Aquis es un filisteo, ¿no? Defiende a David ante estos líderes filisteos. Y lo veremos en estos 3 primeros versículos de este capítulo 29. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Y dice: Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afet, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Hemos empezado leyendo, ¿no?, sobre cómo los filisteos se juntaron, ¿no? Todas sus fuerzas, dice, en Afec o Afec. Afec fue el lugar donde los filisteos juntaron todas sus fuerzas, ¿no?, que quiere decir que se enfilaron como un batallón en esa ciudad, ¿no?, de Afec. Pero es bueno recordar que Afec fue una ciudad donde se formaron los ejércitos filisteos en sus inicios. Y esto lo hemos estudiado en el capítulo 4 de este mismo libro, de Primera de Samuel. Y este hecho de ese capítulo donde hemos visto sobre esta ciudad dio como resultado la victoria de los filisteos, ¿recuerdan? Y la captura del arca del pacto de Israel. Ahora vamos a ver cómo los filisteos están nuevamente en esta ciudad de Afec. Pero esta vez, la diferencia es que esta vez incluyendo a David y a sus hombres para luchar contra Saúl, como veremos. Pero también leímos de que los israelitas se encontraban preparados como batallón en Jezreel.
Jezreel era un valle que separaba, dice, de Galilea de Samaria. Este lugar fue importante, leí, muy importante militarmente, por ser sitio de batalla para Débora. Miren, cómo este lugar fue donde Débora, ¿no?, se levantó firmemente, ¿no?, militarmente. También fue un sitio importante para Gedeón. Eso lo estudiamos en el libro de los Jueces, como ustedes recordarán. También este lugar fue importante para el mismo Saúl. ¿Por qué? En el capítulo 4 también vimos eso, en el 4 de este mismo libro, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tanto los filisteos como los israelitas estaban ya en este capítulo alineados y fortalecidos como ejército, ¿no?, en batallones y preparados, cada uno en su lugar, solo a la espera de una orden. Leímos también que cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista, o sea, estaban pues viendo cada uno de sus soldados, ¿no?, dice a sus compañías, o sea, a su batallón, ¿no?, vieron a David, los príncipes de los filisteos, vieron a David y sus hombres que iban en la retaguardia. O sea, ellos también estaban alineados ahí. Recordemos, para esto es bueno recordar que ahora David está entre los filisteos. ¿Por qué? Acordémonos que en el capítulo 27 hemos visto, ¿no?, cuando David se desanimó. ¿Recuerdan? Él dejó al pueblo de Dios y se va de Israel. Desanimado, toma esa decisión por él mismo. Y él y su gente huyeron con los filisteos mismos, o sea, como parte de ellos. Y David ahora se encuentra, vemos, en un lugar en el que nunca se imaginó estar. De hecho, ninguna de nosotros podemos imaginar que David se le podía pasar, ¿no?, alguna idea de estar perteneciendo y en las filas, mejor dicho, de los filisteos. Y lo que es peor, entre los mismos impíos, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Y lo que es peor, pelear contra el mismo pueblo de Dios. O sea, eso es algo increíble, pero sucedió. Ahora, David estaba en las filas del ejército de los filisteos, y así como leímos, él llama la atención, ¿no?, de los líderes, de estos líderes filisteos, que se preguntan, ¿qué hacen aquí estos hebreos?, ¿no? También ellos decían, ellos no son de los nuestros, son hebreos. Porque sabían también que los hebreos adoraban a otro Dios, lógico, ¿no? Y claro, pues ellos pensaban, ¿no?, decían, ellos no pertenecen a nosotros, ¿qué hacen aquí, enfilados? Y es que los líderes filisteos tenían claro y presente esa realidad de David también. Entonces es triste, ¿no?, ver a David ahora como cómo había empezado a actuar y enfilarse con ellos y pensar como un filisteo más. E ir en contra de su propio pueblo, del pueblo de Israel. Pero los líderes filisteos, ellos tenían claro, como hemos dicho, ¿no?, esto no estaba bien para ellos, ¿no? Y por supuesto que no les daba ningún tipo de confianza tenerlo ahí a ellos. ¿Por qué? Porque los filisteos, los líderes, sabían y recordaban quién era realmente David. No era un simple hebreo. Pero bueno, ellos tenían claro, pero David estaba totalmente cegado, ¿no? Para él había olvidado todo eso, podemos pensarlo. No hay otra explicación. Y aquí podemos ver, hermanos, en este capítulo, nuevamente la triste realidad de David y cómo llega a pisar fondo, como se dice. Y cómo empezó, también tenemos que entender eso, cómo empezó este triste episodio que lo llevó
a decidir por él mismo y a pecar contra Dios, ¿cómo fue? Fue con el desánimo, huyendo de Saúl, que lo hemos estudiado bien en el capítulo 27, ¿no? Ese desánimo que lo llevó a dejar de confiar en Dios. Y como consecuencia, lo hemos estudiado ya, él recurrió a la mentira, ¿no? Y lo que es peor aún, a refugiarse entre los enemigos de Dios mismo. Lo que también nos debe llevar, hermanos, a meditar en este caso la importancia que tiene el no quedarnos desanimados, desalentados como creyentes. Que vamos a pasar, sí, que vamos a tener días, sí, pero quedarnos así en nuestras pruebas, perdiendo la esperanza, hasta ese punto, o sea, sin consultarle a Dios y teniendo más confianza en nosotros mismos, que es lo peor. Y hasta ese punto de salir de las filas como soldados del Señor y pasarnos a otras filas que son del mismo enemigo. Quizá en el momento no vemos la magnitud del peligro, pero este es un caso para reflexionar, para meditar, para tenerlo en cuenta de lo que pasó a David. Sí, pasarnos a las filas del mismo enemigo. ¿Cómo qué? Como creyentes asustados, nos olvidamos de lo que Dios tantas veces hizo por nosotros y de lo que nos ha librado y de todas sus promesas. Nosotros olvidamos muy fácil, pero nos ponemos a pensar cuánto se hubiera evitado David, de cuánto sufrimiento y por consecuencia de pecado. Si hubiera recordado nomás quién era realmente y lo que Dios quería hacer de él, las promesas que le había dado. Y ahora más bien vemos cómo Aquís, el rey de Gat, defiende a David ante estos líderes filisteos. Eso es increíble porque los mismos enemigos del pueblo de Dios estaban defendiendo a David. Aquís, ¿no? Estaba defendiendo a David ante los líderes filisteos. ¿Qué les dice? Les decía, ¿no es este David que ha estado conmigo por unos días, acabamos de leer, ¿no? Días y años? No he hallado falta, les decía. Él le estaba diciendo en otras palabras, no me ha fallado, él ha hecho lo que yo he querido, ha sido mi aliado, ha estado conmigo, ¿no? Entonces ahí vemos cuál fue el caminar de David todo ese tiempo al lado del enemigo. Era creíble poder ver que este rey defienda y pueda confiar en David hasta ese punto, ¿no? Defendiéndolo. Y es triste también porque nos hace entender la magnitud de la relación que llegó a tener David entre los filisteos. Se llegaron a ser seguramente uno, a tal punto de considerarse, como hemos dicho, uno más de ellos, es decir, un impío más. No podemos imaginar qué habría sentido David de repente, no sé, al escuchar esas palabras de Aquís, ¿no? Cuando lo defiende. Tal vez tristeza, ¿no? de esa realidad que en ese entonces había llegado a tener. Pero ante todo sabemos que en esa oportunidad que tuvo también David, no la aprovechó. Prevaleció su grave error. Él quería seguir ahí. Y que fue que en el desánimo, en el no buscar la dirección de Dios y esperar en Él,
en medio de su aflicción, como Dios espera también de nosotros, ¿no? Ese fue el error que yo pienso y todos seguramente nos podemos pensar, no se imaginó que algo, un desánimo, una tristeza y hacer a un lado a Dios, quedarnos ahí, podía traerle tan graves consecuencias. Ahora veremos cómo es que los líderes, estos líderes filisteos, rechazan, ¿no? ¿De qué manera a David? Vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, o sea, se enojaron contra Aquís. Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Aquí vemos que los príncipes se enojaron, ¿no? contra Aquís. Los otros líderes filisteos, lógico, no estaban de acuerdo ellos con Aquís en absoluto, no. Ellos no confiaban sencillamente en David. No confiaban y tenían razón, ¿no? Y temían que los traicionaran en batalla. Entonces, también recordaban, tenían claro cuando David se enfrentó a Goliat, ¿no? Y por eso les dice hasta eso, ¿no? Él no es el que de él cantaban, ¿no? Esa victoria llena de fe, ¿no? Porque fue una victoria total, llena de fe sobre Goliat, parecía una memoria distante para David. Se había olvidado, pero los filisteos lo recordaban bien. Entonces, ahora veremos a continuación que ante el pedido de Aquís, de este rey, David termina regresando a casa. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Y Aquís llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Entonces está claro, no hemos empezado leyendo, que le dice, ¿no? David aquí le dice, no les agradas a los príncipes. O sea, en pocas palabras también, aquí seguramente no quería tener problemas con los líderes, ¿no? de los filisteos. Entonces acá vemos que David habría pensado, ¿no? Habría dicho, no puedo estar con ellos. Se fue huyendo de su propia gente, de su propio pueblo, tampoco, ¿no? Con ellos. Entonces, él diría, ¿ahora qué hago? ¿No? Pero, ¿qué estaba haciendo realmente David? Si pensamos bien, él estaba tratando de estar en ambos lados, ¿no? Quizá bien con los filisteos y bueno, si se tenía que ir, también pues estar bien con el pueblo de Dios, pero no era lo que realmente quería, eso es lo triste. Él quería quedarse con los filisteos. Y por supuesto, no le gustó ser rechazado, ¿no? Como a nadie nos gusta ser rechazado. Pero Dios, acá lo precioso es que Dios usaría ese rechazo, de esas personas impías, de todos ellos, en la vida de David. Muchas veces hemos visto, hermanos, o quizá nos haya pasado, ¿no? Que no podemos vivir de una manera genuina en el mundo mismo como creyentes. También por un temor al ser rechazados de la gente, ¿no? Al qué dirán.
Pero sabemos que eso está mal, sabemos que es mejor marcar una diferencia, ¿no? Como creyentes, que nos vean totalmente separados, aunque eso amerite un rechazo, ¿no? Es mejor que vivir como cristianos con un pie dentro, como se dice, un pie dentro de la iglesia y otro fuera. Es mejor muchas veces sufrir el rechazo, pero agradar a Dios es lo más importante. Y confiar en que Dios lo usará para bien si tenemos que ser rechazados. Como vemos, el Señor estaba usando, como hemos dicho, ese rechazo de esos líderes hacia David. Pero él no lo entendía, ¿no? En ese momento. Pero acá nosotros tenemos que ver que fue por pura misericordia de Dios, que permitió que por ese motivo de rechazo, David tenga la oportunidad de alejarse de los filisteos. Esto nos debe recordar la palabra que el Señor nos ha dejado en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo sé que esto nos habla mucho porque ¿quién no ha pasado por rechazos? ¿Quién no ha, como creyentes no hemos pasado por burlas, ¿no? Pero acá nos dice bien claro, es mejor que padezcamos haciendo el bien. O sea, el bien es haciendo lo que a Dios le agrada, que haciendo el mal, ¿no? Y nos deja el lindo ejemplo, el perfecto y precioso ejemplo de Cristo, que Él padeció. Entonces, si Él padeció haciendo la voluntad del Padre, ¿por qué nosotros no vamos a padecer? Si es para nuestro bien. Pero ahora veremos cuál fue la respuesta de David a esta oportunidad misma que se estaba dando, ¿no? Ante ese rechazo de los filisteos. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Y dice, y David respondió a Aquís, ¿qué he hecho? O sea, miren, él le dice, anda, ¿no? Aquís le está diciendo, anda, no te quieren acá, yo estoy feliz contigo, en otras palabras, ¿no? Tú has hecho todo lo que yo he querido, te has portado bien, y él le dice, David le dice, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Y Aquís respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer marchad. Es increíble ver aquí, escuchar a David, no solo que no estaba de acuerdo en dejar a los filisteos, sino que también vemos su insistencia por permanecer en el ejército de ellos, de los impíos. Y también, aparte de eso, poder reconocer a Aquís como su señor, no como su jefe. Eso era increíble. Por supuesto, pensamos que todo esto es parte de su ceguera, ¿no? También él estaba totalmente ciego de ver que incluso se iba a enfrentar contra su mismo pueblo. Pero una vez más, el amor y la misericordia de Dios no le permitió quedarse ahí, pero tampoco lo abandona a él. No, Dios estaba ahí esperándolo. De la misma manera que Dios actúa muchas veces en nuestras vidas, esperándonos, a ver si recapacitamos, a ver si abrimos los ojos. Él nos quiere mostrar, pero nosotros a veces los cerramos
creo que peor, no sé si a propósito o simplemente nos volvemos rebeldes. Y Él nos sigue exhortando, porque Dios no se cansa, Él no cambia, a pesar de nosotros. Y nos quiere evitar más desgracias, de las que muchas veces nosotros mismos escogemos y preferimos. Leamos este último versículo 11, y dice: Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Aquí es triste ver cómo David, teniendo la oportunidad de escuchar la voz de Dios, como hemos dicho, no lo hizo. Y así también nos puede suceder, porque sabemos que mientras que nosotros estemos y permanezcamos en rebeldía, haciendo solo nuestra voluntad, sin consultar a Dios, tomando decisiones equivocadas, nuestros oídos también se van a cerrar a la voz de Dios, a esa exhortación que Dios nos quiere hacer. Y vemos que eso llevaba a David a seguir queriendo permanecer entre los filisteos, queriendo regresar, como hemos leído, habiendo perdido la sensibilidad a la voz de Dios y no estar en el lugar que debía estar. Miren todas las consecuencias de hacer nuestra voluntad, de no obedecer. No solamente vamos a perder, que ya es bastante, ¿no? Esa relación con Dios, no escucharlo, sino que no vamos a estar en el lugar que Dios quiere. Qué triste, ¿verdad? Y eso me habla mucho a mí, no sé si a ustedes, hermanos, pero a mí, porque alguna vez yo también he sido rebelde y he estado a punto de dejar el lugar que Dios tenía y que quiere donde quiere que permanezca, porque nuestra ceguera nos puede llevar a esto y mucho más. Y terminando este capítulo, hermanos, que podamos reflexionar y entender que al apartarnos de Dios, de su voluntad y guía para nuestras vidas, solo vamos a ser cegados inmediatamente. Eso es rápido. Y vamos a salir del camino de la protección de Dios. Tan claro y peligroso como el entrar a las filas del enemigo mismo. Eso sigue, eso continúa. Así podemos terminar. A ese enemigo que está atento de tomar el control de nuestras vidas si se lo permitimos. Entonces pensemos hoy, ¿qué vamos a decidir? ¿Vamos a estar en las filas del ejército del Señor, escuchándole, obedeciéndole, consultándole? ¿Y vamos a permitir su trato, su corrección por nuestro propio bien? ¿O vamos a estar en las filas del enemigo para destrucción total de nuestras vidas? Y no solamente nosotros, sino en nuestras casas. ¿Qué vamos a elegir? El Señor hoy nos está preguntando, pidámosle sabiduría. Hoy el Señor nos dice en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así de claro. Que Dios nos dé sabiduría y podamos tomar la mejor decisión, hermanos. Que Dios los bendiga. Enséñame tu camino, Señor, y
líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y